¿Listo? Ya terminaron de comer, allá empezaron a comer primero antes de escuchar. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar, les doy la bienvenida antes que nada. Mi nombre es Mauricio Balocos, formo parte de Los Verdes junto con José, con las chicas que están allá al fondo. Y Elba Stancic es la presidenta de Los Verdes. Nos va a dar una charlita muy interesante sobre ecología política. Les recomiendo que estén atentos y que participemos porque ella es muy abierta a todo tipo de inquietudes. Y bueno, lo importante es escuchar la disertación y después que vayamos participando a medida que surjan dudas. Ella es presidenta de la Junta Directiva de Los Verdes, ha participado de distintos movimientos ecologistas a nivel nacional y a nivel latinoamericano hace más de 30 años, así que tiene sobrada y vasta experiencia. 30 años, tiene 35 años recién, arrancó a los 5. Así que, bueno. ¿Listo? Les dejo entonces con ella, Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes por tomarse un viernes 6 de diciembre de conversar con nosotros y conocer a Los Verdes. Estas primeras imágenes que puse en la presentación no son casuales. Estoy eligiendo algunas para un poco representar la diversidad de qué es el movimiento ecologista. El movimiento ecologista es un movimiento global que trasciende lo local y que se nutre de cantidades de iniciativas ciudadanas y de diversas corrientes y fuentes. Y ahí estamos viendo, digamos, varias cosas. El movimiento antinuclear es uno de los emergentes del movimiento ecologista, pero después se fueron sumando otras luchas en los últimos años, sobre todo en América Latina y en otros países también. La lucha, por ejemplo, por el derecho al agua, por la no privatización del agua, el pacifismo, que es una de las vertientes que también ha nutrido el movimiento ecologista, digamos, todo lo que tiene que ver con no violencia. Movimientos también relacionados en contra de los tratados de libre comercio, que muchas veces ocupan a los países y los ponen en una posición de debilidad con respecto a las grandes corporaciones. Movimientos como fue y sigue siendo muy emblemático para el mundo, el caso de Greenpeace, por ejemplo, o sea, diferentes corrientes, la voluntad también del taller de los ecologistas de dialogar y de participar en las políticas públicas y de proponer legislación. Por eso también hay una foto ahí arriba que tiene que ver, creo que eso era por el tema de sanción de ley de basura cero en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco para empezar, otra de las fotos de ahí abajo es un movimiento que armamos de la provincia de Santa Fe cuando teníamos la concesión del agua a manos de la Suez, y hubo un movimiento para que el agua vuelva a estar a manos públicas. Entonces, bueno, vamos a tratar en estas dos o 3 horas que tenemos de hacer un recorrido por ¿qué pasó? Ahí va. De hacer un recorrido de cómo fue surgiendo este movimiento y cuáles son los principios que sustentan o cuáles son los temas que a nosotros nos movilizan, y en este caso a armar en Argentina un movimiento ecopolítico como son Los Verdes. Armé la charla en 2 partes, después en el medio hacemos un descansito. Primero, cuál es el surgimiento de la problemática ambiental, o sea, desde cuándo se empezó a ver en el planeta una preocupación por los temas ambientales, diferentes corrientes que han ido abonando el pensamiento verde. Después vamos a hablar un poco del término ecología y finalmente en la primera parte a qué llamamos sustentabilidad. Y después del descanso, fantástico. Después del descanso, entonces vamos a abordar más específicamente la cuestión de ecología y cómo estamos en Argentina con los temas ambientales y un poco qué estamos haciendo. Bueno, a ver si aprendí a usar esto. Hay que apuntar a
salteé una. A ver. Es la primera. Bien. Bueno. Vamos a empezar con cuál es el origen histórico del ecologismo. Y hay tres corrientes de opinión, de decir, bueno, ¿cuándo empieza esto del ecologismo? Una corriente que se refiere a los albores de la especie humana, o sea, qué pasó con las primeras poblaciones humanas que habitaron nuestro planeta, cómo esas poblaciones fueron transformando al ambiente a medida que de nómades pasaron a ser sociedades sedentarias y cómo fueron transformando su entorno. Otra corriente que rastrea, digamos, tiene sus raíces en las ideas ecológicas que empezaron a manifestarse por el siglo XIX. Y la tercera, que es la que fija el origen en las décadas de los años 60 y 70. En realidad, en mi charla voy a hacer mucho más atención, digamos, a la última corriente. Desde nuestro punto de vista, lo que marca un quiebre en cuanto a cuestiones ambientales en el planeta es sobre todo a partir de la segunda revolución industrial para acá. Pero vamos a repasar un poco qué manifestaciones había o qué pasó en mediados del siglo XIX. La primera revolución industrial, mediados del siglo XVIII, 1750, es un hito bien importante porque por primera vez en toda la historia de la humanidad se sustituye la energía que hasta ese momento le venían haciendo los seres vivos y los animales, a partir de que se crea la máquina de vapor. Entonces eso genera un cambio drástico en cómo producir nuestros bienes y en la utilización que se hace de la energía, que pasa de ser una energía, insisto, que venía proveniente de seres vivos, ya sea animales como personas, a tener, digamos, hacer otro uso de combustibles basados en el carbón, básicamente, ¿no? Cuando empieza lo que se denomina la era fósil en el planeta. Entonces, en ese momento nace la primera revolución industrial, emerge la primera potencia industrial del planeta, que es Inglaterra, que ahí toma, digamos, un liderazgo mundial y va a generar cambios importantes. Ya a mediados del siglo XIX hay muchas sociedades, sobre todo provenientes de gente que estudiaba la naturaleza, naturalistas, que empiezan a preocuparse o dedicarse a temas ambientales y empiezan a haber algunas legislaciones en relación a proteger paisajes, a conservar naturaleza, y es así que la primera reserva natural que se crea es en Francia y es una iniciativa por un grupo de pintores con una motivación hasta estética también, y es esta reserva, este bosque en un lugar de Francia. La crítica, o sea, esa franja de movimientos en ese siglo también identifica tres vertientes. Una que tiene que ver con el higienismo, otra con el preservacionismo o naturismo, y una tercera que es el conservacionismo. La higienista lo que hace es reclamar mejores condiciones sanitarias en las ciudades. O sea, ya se había desplegado todo esto de la revolución industrial, había una cantidad de enfermedades por la misma cuestión de las razones laborales, había niños que trabajaban en pésimas condiciones. Entonces empieza toda esta corriente donde el tema del impacto de la salud afectaba a toda una población por igual, sin hacer tanta distinción entre pobres y más acaudalados. Entonces empiezan a aparecer esas primeras políticas higienistas que tenían que ver con el saneamiento, sobre todo en Inglaterra y Francia en el siglo XIX, pensando en esto, ¿no? En mejoras sanitarias en esas ciudades que estaban siendo industrializadas. Después aparece este movimiento preservacionista fundado por este señor, John Muir,
donde él tiene una visión bastante así con respecto a la naturaleza, que mantenía esta idea de que la naturaleza había que preservarla intacta. Entonces, por un lado, la sociedad con sus industrias y su desarrollo, sus ciudades y demás, pero los preservacionistas sostenían que la naturaleza había que conservarla intacta, o sea, había que crear lugares donde esos espacios naturales sean intachables, intocables. Y aparece esta concepción de decir que tanto los animales como las plantas, los ecosistemas, tenían un valor en sí mismos, o sea, más allá de la utilidad que pudiesen dar a los humanos, en sí mismos tenían un valor. Por el contrario, la corriente conservacionista sostenía que se podía conjugar y hacer compatible esto de hacer un uso de los recursos naturales, pero a su vez conservando y sin esta idea de que tenían que permanecer intocables, sino que podía hacerse un uso de los mismos. Esto lo propone, este movimiento lo lidera un ingeniero forestal, donde pensaba esto, o sea, que los recursos naturales tenían que usarse para beneficio de las generaciones presentes y futuras, pero pensando que esto tenía que hacerse de una manera controlada y equilibrada, porque justamente si estábamos pensando en las generaciones futuras, entonces las generaciones presentes tenían que hacer un uso tal de los recursos naturales que puedan estar disponibles para generaciones futuras. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, que ya está el motor de combustión interna, la fabricación de acero, empieza el desarrollo de todo lo que es la química pesada, se inicia la Segunda Revolución Industrial. Y esta inquietud del ambiente que venía siendo manifestada por preservacionistas y conservacionistas, que queda un poco ahí detenida cuando empieza la Primera Guerra y demás, vuelve a tener un despertar en el 30, en los Estados Unidos, cuando aparece este fenómeno, que fue uno de los, en ese entonces, mayores desastres ecológicos, que es esto de sería como las bolas de polvo, el polvo que se levantaba fruto de la erosión del suelo por técnicas de agriculturas inadecuadas. Entonces, de repente, como ven en la fotografía, ciudades enteras se vieron envueltas por nubes de polvo fruto de estos desequilibrios ecológicos que las prácticas agrícolas que solamente buscaban una renta sin ningún tipo de cuidado ni freno, empezaban a hacer un deterioro del recurso suelo vital que llamó la atención, y ahí se generó también toda otra inquietud por el respecto al cuidado del ambiente. Después, nuevamente, con la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial, se detiene esta discusión o esta intención, este interés por el tema ambiental, hasta que termina la guerra en el 45. ¿Y qué pasa ahí? Ahí ocurre un hecho que es clave para la percepción de los problemas ambientales en el mundo. Incluso hay un autor, Donald Worster, que toma como lo que él denomina, que es un historiador, Worster, toma la fecha del 16 de julio del 45, que es cuando se hace el primer ensayo de bomba atómica que se arroja en Nueva México, lo que él denomina que ahí empieza la era de la ecología. ¿Y qué es lo que cambia con respecto a todo lo que vimos antes? Lo que cambia acá, con los hechos después más tarde, las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, lo que cambia acá es que se toma conciencia de que la contaminación podía estar generando en las personas daños irreversibles. O sea, por primera vez, algo que había sido creado por la ciencia y por el hombre estaba afectando la misma supervivencia de la especie humana,
generando, digamos, una catástrofe que podía ser irreversible con daños genéticos que se iban a transmitir por generaciones, y que además otra cosa importante es que los daños, o sea, que no era solamente un problema local, digamos, había un problema, una contaminación puntual, se suscribía a lo local, sino que se trataba de algo que estaba afectando la supervivencia misma de toda la humanidad. Entonces, por lo tanto, este hecho fue muy importante porque se tomaba conciencia de que había algo que era capaz de destruir prácticamente toda la vida del planeta y creado por nosotros. Después se dieron una serie de hechos y catástrofes, yo acá les puse algunas, no quiere decir que sean las únicas, pero fui poniendo las que fueron más por ahí conocidas. Y una es la del caso de, no sé si conocen, de una empresa en Japón que se instaló en una bahía de Minamata, donde había un pequeño pueblo de pescadores. Chizo quiere decir nitrógeno. En primer lugar, esta empresa era de fertilizantes y durante muchísimos años, o sea, porque esto durante muchos años, esa empresa, después se fue transformando y pasó a, fíjense que se instala a finales o a principios de la década del 50, después empieza a hacer petroquímica, o sea, no solamente fertilizantes, sino petroquímicas, después tenía compuestos que tenían que ver con productos más farmacéuticas, pero a lo largo de varios años arrojó casi 27 toneladas de mercurio al mar. ¿Qué pasó? Era un pueblo de pescadores que dependía de lo que sacaba del mar, y este pueblo se empezó a enfermar, pero aparte había cosas muy raras, o sea, por ejemplo, los comportamientos de las personas eran muy raros, o sea, había efectos de la gente se perdía, o tenían sordera o ceguera. Empezaron a notar que los animales domésticos, sobre todo los gatos, tenían comportamientos como que se suicidaban, o sea, cosas muy extrañas, que es lo que genera el mercurio. O sea, en realidad el mercurio lo que provoca son daños en el tejido nervioso. Entonces así que empieza toda una larga historia de lucha, de ver qué pasaba con eso. La empresa en principio no reconocía que era parte del problema, después en un momento se traslada de la bahía y sigue arrojando vertidos. Y sucede que un mismo médico, una misma persona que trabajaba, que era parte de la empresa, empezó a hacer estudios en laboratorio con animales, a los cuales les daba, digamos, alimentos que tenían que ver con el pescado de la bahía y otros no, y bueno, fue comprobando que la empresa era la causante de ese daño que hubo en ese lugar. Entonces acá empieza esta idea perversa de esta concepción de que el que contamina paga, porque lo que fue haciendo la empresa fue dar especies de remuneraciones, de compensaciones a las personas, y por supuesto les hacía firmar un contrato de que si a futuro se demostraba que la empresa era responsable, ellos no tenían derecho a iniciar demanda alguna y demás. Esto, bueno, es un caso muy sintomático, hay publicaciones en relación a este caso. El gobierno, pues, lo que tuvo que hacer es poner una red en el mar para evitar que todos los peces que estaban contaminados ingresen al mar. Por supuesto se prohibió la pesca comercial, pero lo que pasó es que la gente dependía de eso para comer, entonces si bien no los vendía, los usaba para su consumo. Por lo tanto, bueno, tuvo muchísimos muertos y cantidades de personas que quedaron afectadas y enfermas. Otro hito importante que lo aportó, habrán escuchado hablar de ella, una naturalista, Rachel Carson, que ella empezó a estudiar los efectos de los pesticidas en la vida natural. Entonces escribe este libro que le llamó La primavera silenciosa, porque ella decía que caminaba por los bosques y que en los bosques había silencio, y que había silencio porque, claro, las aves se estaban muriendo.
Entonces por eso su libro se llama de esa manera, porque era una primavera sin pájaros. Entonces ella habla por primera vez de los peligros de usar el DDT, que es, no sé, pero yo cuando era chica me acuerdo que se usaba todavía el DDT, ahora es una sustancia que está prohibida por una convención internacional, pero en nuestra casa se usaba, para biocidas se usaba todavía. Y otros productos químicos que estaban, bueno, además de lo que estaban generando era esta acumulación en los tejidos grasos de las personas, o sea, se iban bioacumulando. Y generó casi un escándalo, por supuesto todas las compañías químicas salieron a retractarla a ella, algo bastante parecido con lo que está pasando con la periodista francesa Marie-Monique Robin, que escribió un libro con respecto a los pesticidas de Monsanto y escribió un libro ahora con respecto de los venenos en la alimentación, que la comparan bastante a lo que fue en su momento esta investigadora, porque puso por primera vez decir, bueno, acá la industria química está alargando cosas con impactos en la salud de las personas que no se habían tenido en cuenta en el momento de su creación. Los científicos también empiezan a aportar a toda esta preocupación por el ambiente. Este señor, Barry Commoner, es un profesor universitario, un activista político, en el que él también empezó a hacer una crítica con la ciencia. Tiene muchos trabajos escritos, pero hay uno que es que es de ciencia y supervivencia, que fue muy conocido, donde él ahí elabora 4 principios de la ecología que tienen que ver con que, bueno, que en realidad cuando nosotros hacemos algo y modificamos algo, eso repercute en el todo, que hay que dejar de ver las cosas puntualmente, sino que todas están relacionadas. Y él generó todo un movimiento crítico a nivel científico con respecto a lo que estaba sucediendo en términos ambientales. Fue, digamos, fíjense que falleció el año pasado y siguió siendo activista hasta el final de los días, ¿no? La foto que hay más abajo es una protesta que había con respecto a derrames de petróleo. Y también en el clima de época contribuyó todo lo que fue mayo del 68, o sea, los movimientos, ya sea de estudiantes que hubo, sobre todo el mayo francés, pero que también tuvieron su correlato en América Latina, sobre todo en México, que había toda una protesta, digamos, al sistema, un sistema que estaba maltratando a las personas, ya sea por cuestiones laborales, por explotación del hombre por el hombre, crítica al sistema educativo, crítica al sistema sanitario. Entonces, en mayo del 68 también digamos, marcó un clima de época, y lo mismo con todos los movimientos de contracultura, que sobre todo tuvieron su apogeo en Estados Unidos, ¿no? Pero era esta crítica del sistema, de que se estaba generando un sistema que provocaba guerras, que provocaba enfermedades, que se trataba a las personas como cosas. El primero que aparece en la foto ahí en ese momento se llamaba, bueno, le decían Daniel el Rojo, pero es Cohn-Bendit, que ahora es un diputado verde del Parlamento Europeo. Él fue uno de los líderes de la revuelta de mayo del 68. En el año 1970 habrán escuchado hablar que el 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra. Esta fue una iniciativa que surgió en Estados Unidos. En realidad la promueve un senador demócrata que estaba preocupado por los temas ambientales, y lo que él procuraba era una toma de conciencia de la sociedad. Y entonces se genera una gran manifestación ese día. Un día de semana, miércoles, donde una de las cosas que se reclamaba era, bueno, esto de generar conciencia en los ciudadanos con respecto a los problemas ambientales,
Y esa movida llevó a la creación, se pedía al gobierno que cree una agencia específica del medio ambiente. Entonces la EPA, que se conoce hoy como EPA, que es un referente a nivel técnico a nivel mundial, se creó a raíz de esta primera movilización del 22 de abril de 1970, que hasta el día de hoy se sigue conmemorando como el Día de la Tierra. Generó un gran movimiento también, sobre todo estudiantil, ¿no? O sea, muchísima movilización ciudadana, pero el estudiantado se movilizó mucho. Como les decía, el movimiento de los científicos estaba así bastante activo, y en el año 71, o sea, estamos entrando, ¿no? Décadas 60, 70, donde el movimiento realmente empieza a asomarse, a resurgir, a ser emergente, y 2.200 científicos que provenían de diferentes disciplinas y de los 5 continentes tienen una reunión en una ciudad que se llama Menton, en Francia, donde ellos dirigen un mensaje a la Organización de las Naciones Unidas, donde el mensaje dice que estábamos viviendo ante un peligro que no tenía precedentes en la historia, que eran estos cambios que había, y que si no se los abordaba en conjunto y no se los tenía en cuenta, y si no se hacían acciones consecuentes, esto podía tener un aumento importante de los sufrimientos de la especie humana en el futuro. Y llegamos a lo que hasta el día de hoy sigue siendo también un punto de referencia, que es el Club de Roma. El Club de Roma fue un grupo que se reunió, fíjense que todo estaba contagiado por ese clima de época que había a fines de los 60. Fue un grupo también de diversos científicos, políticos y personas, también de varios países diferentes, que empezaron a reflexionar con respecto a estos cambios que se estaban sucediendo en el planeta. Lo que ellos hicieron, esto que puse abajo es un banner que lo pueden encontrar actualmente, es bien nuevo, en la página del Club de Roma, de un nuevo informe que acaban de sacar, que es sobre saqueando el planeta. Pero lo que ellos hicieron fue encargar a un instituto, al MIT, un instituto de tecnología de Massachusetts, un trabajo con respecto a que ellos analicen cuál era la disponibilidad de los recursos naturales en el planeta, cómo la sociedad estaba haciendo la utilización de esos recursos y cuáles eran las consecuencias que eso podía tener en el futuro. Entonces es así que en el año 1972 se publica este trabajo que marcó conceptualmente algo muy importante, que es un trabajo que el título es Los límites del crecimiento, donde por primera vez se pone en cuestionamiento el concepto mismo de crecimiento, donde lo que se dice es que no puede haber un crecimiento infinito en un planeta donde los recursos son finitos. Entonces el aporte conceptual que hizo este grupo de científicos fue importantísimo, y hasta el día de hoy, digamos, es una premisa que para nosotros los ecologistas es fundamental, digamos, no perder de vista de eso, o sea, de cómo hacemos uso de los ecosistemas y de la naturaleza. Eso tiene un límite, no son infinitos, y nosotros los estamos usando de una manera como si fueran a durar para siempre. Entonces este primer trabajo, en el año 72, fue también un hito importante, y este trabajo cada tanto se hace una revisión y se actualiza. Eso estábamos hablando del año 72. En el año 72 también, yo no hice la cronología de todas las conferencias internacionales que empieza a convocar Naciones Unidas por el medio ambiente, pero la primera se hace justamente en 1972, en Suecia, en Estocolmo, que es la primera conferencia sobre estos temas que se genera a nivel mundial, que convoca Naciones Unidas.
a raíz de esa primera conferencia, después, a los pocos años, se crea el Organismo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNEMA. Fíjense que hasta acá, cuando vimos lo de Minamata y demás, no había muchos antecedentes en cuanto a legislaciones, se sabía un poco, pero llegando a esta década del 70, ya se sabía bastante más de los problemas que estaba ocasionando sobre todo la industria química, y aparece este accidente que también que tuvo mucha repercusión a mediados de la década de los 70 en Seveso, en Italia, una fábrica suiza que estalla en esta industria una válvula de seguridad y se desprenden en el ambiente un tipo de dioxinas, una de las más peligrosas. Entonces esto también genera un impacto alrededor de ese lugar donde se generó el accidente en la salud de las personas muy alto. O sea, se siguió estudiando años después, todas las consecuencias que hubo en la salud de las personas en relación a ese accidente, que tuvieron que ver con, bueno, en primer lugar, problemas en la piel, lo típico del cloroacné, cuando hay un tipo de escape de este tipo, pero después también otro tipo de enfermedades más irreversibles que fueron consecuencias de ese accidente. Y lo que se conoce como una de las tragedias más grandes a nivel mundial con respecto a la industria química es la tragedia de Bhopal. La tragedia de Bhopal, que en ese momento era una fábrica de pesticidas de la Union Carbide, donde usaba lo de la doble estandarización. O sea, la Union Carbide tenía cierto tipo de mantenimiento, restricciones para sus empresas en Estados Unidos, y tenía otras completamente diferentes en los países del tercer mundo, como fue este caso de esta empresa de pesticidas en la India, que en términos de tecnología y de mantenimiento realmente dejaba muchísimo que desear. Estaba instalada además al lado de una población enorme de habitantes, por lo cual inmediatamente murieron esa primera semana 8.000 personas, y después posteriormente fueron falleciendo muchas más, y se estima que afectaron alrededor de 60.000 personas. Un escape que se dio una noche, y bueno, la historia de esto está muy bien reflejada en este libro. Es un libro de un periodista español, Javier Moro, con otro francés, Dominique Lapierre, que lo describen como Era la medianoche en Bhopal, que es un libro muy interesante porque ellos hacen el paralelo de una familia hindú que tenía una vida rural, cómo fue terminando en ese barrio en la India, y paralelamente van describiendo todo lo que la empresa fue haciendo para instalar esa fábrica ahí. Al día de hoy existe ahí le copié el link del video, pero al día de hoy todavía hay gente que está peleando por las indemnizaciones, porque ustedes saben que la Unión Carbide la compró Dow, y Dow no se quiere hacer cargo de los pasivos que considera que fue esta otra industria. Hasta el día de hoy esta es una pelea que sigue, y hay una clínica específica, una clínica que hay en la India para los afectados por la tragedia de Bhopal. Y ahí les copié el link, hay un video que hablan de eso y de los criterios de esta clínica, que es bien interesante porque usan, digamos, medicina alternativa, producen sus propias plantas medicinales, alimentos, y tienen, interesante el concepto como para contener a las familias que todavía tienen las consecuencias de este accidente. Entonces todo esto fue, por un lado, incrementando la percepción ambiental y la conciencia con respecto a estos temas, generó mucha legislación, empezaron esto de los estudios de impacto ambiental, que en décadas atrás no existía, una planta se instalaba y ya. Entonces fueron hechos que fueron marcando todo esto. Insisto, no son los únicos, digamos, hay cantidad de otros episodios de este tipo, pero solamente marqué estos que tuvieron, digamos, una gran trascendencia internacional.
Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario hasta acá. Bueno, si no pasamos a un recorrido de qué aportes hubo desde lo conceptual teórico hacia el movimiento ecologista. El movimiento ecologista es un movimiento que se construye, digamos, a partir de la experiencia, de la práctica, del trabajo de la gente en la calle. O sea, no es que alguien se lo inventó teóricamente, entonces en función de eso después no, es al revés. Es, digamos, a partir de las prácticas en defensa del ambiente, luego empiezan, digamos, se nutre de muchos autores que contribuyen a las diversas corrientes que abonan al movimiento ecologista, que, como dije al principio, es amplio, es diverso, y una de las características es esa diversidad y el respeto también a esa diversidad. Este señor es un filósofo noruego, Arne Naes. En realidad tiene otro antecedente, que es Leopold, que fueron los que establecieron lo que se conoce como la corriente de la ecología profunda. Un término que empieza como teórico, pero que después también se transforma en un movimiento. Entonces, ¿cuáles son los puntos centrales de la ecología profunda? Es decir, bueno, el ser humano tiene que estar en armonía con el medio que lo rodea. O sea, no ni por fuera ni se tiene que sentir aparte, sino que somos parte, nosotros somos parte del ambiente y nos sentimos, digamos, como en armonía con ese ambiente. Hablan de la igualdad biocéntrica, o sea, pasa de esa idea antropocéntrica de que el hombre puede dominar todo y hacer, digamos, todo a su antojo, dominar y sojuzgar a la naturaleza, por una concepción de que todo lo que tiene vida tiene derecho a existir y debe vivir, digamos, entre sí armónicamente. Y plantea esto de la diversidad cultural, que dentro de eso también hay diferentes culturas con diferentes concepciones y que eso también es parte del respeto a todos lo que tiene vida y lo que tiene derecho a existir sobre el planeta. Otro aporte que viene de otro lado completamente diferente, porque Murray Bookchin viene de las corrientes anarquistas, libertarias, si quieren decir. Él vivió en Estados Unidos, fue un activista ecologista, pero su raíz ideológica viene de los movimientos libertarios. Y él es el que acuña este término de la ecología social. Lo que él plantea es que habla de una crítica radical a la sociedad. O sea, cuando habla de crítica radical estamos hablando de ir a la raíz de las cosas, es decir, cuál es la raíz que genera problemas ambientales. Entonces él dice es crítica radical al manejo social, político y antiecológico, y lo contrapone con que en realidad hay que hacer una reconstrucción de la sociedad que tenga que ver con la ecología, que sea comunitaria, que sea ética, que sea solidaria. Y él sostiene claramente que los ecologistas sociales consideran que la crisis ecológica es producto del capitalismo, del sistema capitalista, que lo que busca es solamente fines de lucro, acumular el capital y producir y producir y producir, generando, además de desastres ambientales, graves injusticias sociales y grandes diferencias. Y la crítica es a esa sobreproducción, a ese productivismo, y que son, digamos, como causas de los síntomas, son los síntomas de una sociedad que tiene su raíz en eso, en el sistema capitalista. Esa es la corriente de los ecologistas
sociales, que empiezan, digamos, esa crítica radical la ponen en decir, bueno, ¿cuál es el sistema y por qué? Que es la causa que está generando esto. Este otro autor, André Gorz, o también ha escrito como Michel Bosquet, y él viene más bien del marxismo, o sea, mientras Bourdieu viene más de movimientos libertarios, Bosquet viene más del marxismo, pero todo lo que es interesante que de diferentes corrientes, todos coinciden en el diagnóstico de este desastre ambiental, y también él hace una crítica al modelo de crecimiento capitalista, y él tiene, bueno, muchos trabajos que sobre ecología y política, ecología y libertad, y en los últimos años de su vida escribió mucho sobre la cuestión del trabajo y del empleo, y lo que significa en cuestiones de relaciones de poder y opresión con el tema del empleo. Ese último libro, el del 97, su último trabajo, que es Miserias del presente, riquezas de lo posible, es un trabajo que yo recomiendo, muy interesante con la cuestión esta y él hace esta diferenciación, que trabajo no es lo mismo que empleo, y lo que plantea que no vamos a tener todas las personas que vivimos en el trabajo, en el planeta empleo, que es una gran mentira cuando se promete empleo para todos. Lo que él sostiene es que sí hay trabajo para todos y que el trabajo tiene que ver con muchas cuestiones, que no es solamente la cuestión de hacer un trabajo de dependencia y de remunerativo. Entonces, bueno, él ahí tira algunas puntas de cómo habría que pensar la cuestión del trabajo para que todos tengan, digamos, todos trabajemos, pero que a su vez tengamos un ingreso digno que nos permita satisfacer nuestras necesidades, que esa es otra cuestión, ¿no? Es una polémica definir necesidades y qué entiende cada uno por necesidades, esa otra cuestión que después podemos también conversar un poco. Y acá, siempre que llego a esta parte, cuento algo anecdótico, quizás hasta personal. Este señor, que fue siempre así un activista político y muy así intelectual, el último libro que él escribe es ese que está ahí arriba, que se llama Cartas a D. D es Doreen, es su pareja. Y el último libro que él escribe en realidad es un relato de ellos como pareja, porque los dos eran así muy comprometidos, ella era periodista con cuestiones así de movimientos políticos y demás, y preocupados por el ambiente y activistas, pero su último libro es un libro de amor que le escribe a ella. Y es muy lindo lo que él escribe en ese libro. Y bueno, la anécdota es que ellos deciden suicidarse juntos. Ella estaba ya con una enfermedad terminal grave y deciden, digamos, y bueno, y el libro habla como un preludio de eso, ¿no? De que él no iba a soportar sobrevivirla a ella. Bueno, es, digamos, el aspecto superhumano de alguien que muy lúcido intelectualmente. Entonces, a mí personalmente, por eso lo cuento, me conmueve mucho la historia de ellos. Bueno, una digresión. Otro señor que hizo aportes súper interesantes, que viene de otro lado, porque es del lado de la filosofía y de la teología, que es Iván Illich. Iván Illich empieza también a principios de la década del 70 haciendo primero críticas a lo que él llama la sociedad escolarizada y cómo nos formatea el sistema educativo en ese entonces. Y ahí no lo... Bueno, sí, ahí abajo aparece Némesis Médica. También hace una crítica despiadada al sistema de salud y la cuestión de cómo la medicina aborda el cuerpo, digamos, por separado y cómo es la relación nuestra con todo lo que es la cuestión de farmacéutica y de la cuestión médica con respecto a nuestro cuerpo y la salud. Y uno quizás de sus trabajos más conocidos, que hasta el día de hoy sigue siendo interesantísimo, es uno que habla sobre energía y equidad. Y plantea cómo nosotros obtenemos energía, cómo la utilizamos, cuán equitativo es el acceso a la energía. Tiene una crítica despiadada al automóvil particular y lo que eso significa.
él tiene una cosa muy interesante porque hace un trabajo donde calcula la cantidad de horas que una persona le dedica a lo largo de su vida a mantener el auto. Entonces, bueno, todas las horas que necesita trabajar para pagar el auto, todo el tiempo que le lleva a buscar el estacionamiento, todo el tiempo que le lleva, todo lo que gasta en términos de seguro, patente y demás, cuando el auto se le rompe. Entonces calcula la cantidad de tiempo que una persona le dedica en su vida a mantener un auto. Entonces, dividido por la velocidad o por el tiempo que le está usando eso, saca lo que denomina una velocidad social. Entonces dice, sí, realmente todo el tiempo que se dedica versus el espacio que recorre con un auto le da lo que él denomina una velocidad social que es muy bajita. Y bueno, obviamente, por supuesto lo hace para hacernos reflexionar y lo compara con otros medios de transporte en el sentido de decir, bueno, cuánta energía se necesita para transportar tantas personas y cuánto implica eso el impacto al ambiente. Pero así como hace esto con el transporte, hace con todos temas relacionados a la energía, entonces es digamos, un aporte interesante. Y dentro de Latinoamérica, que hay muchos autores también que están aportando, hay toda una corriente que es la que se denomina pensamiento ambiental latinoamericano, donde están Enrique Leff en México, que es un referente, Eduardo Ubinas de Uruguay, digamos, son todos autores actuales, intelectuales que están aportando lo que se conoce como pensamiento ambiental latinoamericano. Es muy interesante también el caso de Chico Mendes en Brasil, que el Chico Mendes era del Partido de los Trabajadores y era un sindicalista. Él fue el que generó lo que se conoce como las reservas extractivistas. Él viene de una familia de seringueiros, o sea, lo que ellos hacían era en la selva sacar el caucho a los bosques. Entonces ellos peleaban contra las empresas madereras que querían talar la selva y organizan lo que llamaban plantones y las comunidades se enfrentaban a las toparadoras a proteger los árboles para defender la selva. Y desarrollan esto de las reservas extractivistas. Entonces ellos dicen que ellos pueden vivir del caucho, pueden extraer lo que necesitan para vivir, pero no necesariamente eso implicaba tener que cortar el bosque. Entonces ellos tienen una pelea ahí muy intensa. Con él trabajaba Marina Silva. Lo ubican, Marina Silva, que fue la primera ministra de Ambiente de Lula, que después renunció, fue candidata por los Verdes a la presidencia en las últimas elecciones de Brasil y ahora nuevamente está en carrera, fue senadora cuando renuncia como ministra y senadora y ahora nuevamente está en carrera con un movimiento nuevo para Brasil. Ella, digamos, trabajaba ahí con Chico Mendes. Yo les recomiendo, hay dos libros también. El mismo autor que escribió La tragedia de Bhopal, escribió este libro que es maravilloso, Senderos de Libertad, que es con respecto a toda la historia de Chico Mendes y la familia y lo que significa el nordeste en Brasil, con la seca y demás, y después lo que significó la lucha en la selva. Y hay una película que es bastante buena, porque a veces las películas suelen ser medio... pero es bastante buena esta película, que se los recomiendo, Una temporada de incendios, con Juliá y Sonia Braga, que es la historia de Chico Mendes. Y él lo que dice es esto: piense que viene de un movimiento sindicalista, o sea, nada que ver con los ecologistas, el ambientalismo. Sin embargo, lo que dice, al principio pensé que luchaba para salvar los árboles del caucho. Más tarde pensé que lo hacía para salvar la selva amazónica. Ahora sé que estoy luchando para salvar la humanidad. Y él sabía que estaba amenazado, incluso 2 días antes dijo, si me matan no me lleven flores, porque esas flores las van a ir a cortar a la selva y la selva la tenemos que cuidar. Entonces, para mí es, digamos, un referente acá en Latinoamérica de cómo la lucha desde el sindicalismo también se aportó a este movimiento.
Bueno, ahora creo que tengo 2 o 3 nada más diapositivas para reflexionar un poco con respecto al término ecología. Ecología es la primera vez que se utiliza esta palabra, la utiliza un naturalista alemán a mediados del siglo XIX, que es la combinación de 2 palabras, ¿no? Oikos, casa, y logo, el estudio de la casa. Fíjense que tiene una raíz muy parecida a economía, donde economía sería como la administración de la casa, etimológicamente, y ecología el estudio de la casa. Y es una ciencia, la ecología es una ciencia que estudia las relaciones de los organismos con su entorno. Ahora, es una ciencia que después se fue nutriendo de muchas otras ciencias, o sea, quienes abordan o profundizan el tema de la ecología, en realidad es una ciencia que después se nutre de muchas otras, de la física, de la química, de la sociología, de la biología, por la complejidad que requieren las cuestiones ambientales. ¿Cómo se define una ciencia? Se define por su objeto y por el método de estudio. ¿Y cuál es el objeto de la ecología de los ecosistemas? Ya no es la cuestión de estar mirando algo muy cerquita, muy chiquitito, sino que estar mirando más las cosas en su integridad. Por eso un ODUM, que es un ecólogo que también ha hecho muchas contribuciones, digamos, desde el punto de vista académico, con el estudio de la ecología, él dice que si uno tuviera que describir un instrumento imaginario, en vez del microscopio que usan los biólogos, en realidad el ecólogo usaría un macroscopio, porque es como ver las cosas desde otra posición más amplia. Entonces su objeto es los ecosistemas, no nos fijamos en algo pequeñito, sino que nos interesa esas relaciones de los organismos con el ambiente. Y bueno, y habla de esto, ¿no? Que el ecólogo sería algo así como el astrónomo de las ciencias de la vida, o sea, que se para en otro lugar para ver las cosas y entender esas relaciones. ¿Y por qué los ecosistemas? Si nosotros vemos cómo tenemos organizados los diferentes niveles de organización de la vida, podemos empezar desde una molécula hasta después una célula, tejidos, pasamos por el individuo, un conjunto de individuos forma una población, un conjunto de poblaciones hacen parte de una comunidad y un ecosistema es un conjunto de comunidades. Después diferentes tipos de ecosistemas constituyen los biomas y finalmente, digamos, como la escala mayor sería la biosfera, que es toda la porción del planeta donde hay vida. Pero de todos esos, el estudio de la ecología se va a estar enfocando en los ecosistemas. ¿Cuáles son esos principios para que funcione un ecosistema? 2 cosas básicas, energía y materia. O sea, ningún ecosistema funciona sin aporte de energía. Todos los ecosistemas naturales reciben energía natural del sol. O sea, no puede seguir por las leyes de la termodinámica y demás, necesitamos un input permanente de energía. Y esa energía fluye, hace flujos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la energía ingresa a un ecosistema, pasa por las diferentes cadenas y después se pierde en forma de calor. Mientras que la materia hace ciclos. O sea, una molécula de carbono está haciendo ciclos, puede pasar de la atmósfera a un organismo vivo, al suelo, pero va a ser siempre esa misma molécula de carbono que está, digamos, circulando por los diferentes componentes de un ecosistema. Y también redes, digamos, empiezan a haber vinculaciones entre los diferentes organismos, diversidad, evolución, los ecosistemas van evolucionando a nivel del tiempo, y lo que hay es un equilibrio dinámico, no es estable, todo el tiempo es un equilibrio dinámico. ¿Esto a qué viene?
Esto que viene a que esto es lo que permite que nosotros podamos disfrutar y tener alimento y disfrutar de la regulación del aire y del ciclo hidrológico y del ciclo de la materia, es que se pueda seguir manteniendo esta estructura y esta función básica de los ecosistemas, que son los que nos están dando los servicios ecológicos que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de intervención en un ambiente, en una cuenca, en un territorio determinado que interrumpa estos ciclos, eso va a tener una consecuencia. Y de hecho, si uno se pone a analizar ciclo por ciclo, el del carbono, el del fósforo y el nitrógeno, están todos completamente alterados. Bueno, y este es un panorama de los principales biomas que tenemos en el planeta, que por supuesto tienen características diferentes, sobre todo en función de la latitud, o sea, depende mucho de la temperatura, de la radiación solar y también de la altitud, ¿sí? O sea, van cambiando también en función de la altitud. Bien, descrito esto de dónde partimos y que no tenemos que olvidar esta parte, digamos, de lo que tenemos en cuanto a naturaleza, de cómo funciona la naturaleza. O sea, entender cómo funciona la naturaleza es fundamental para nosotros cuando hacemos intervenciones al ambiente, ver de qué manera las hacemos. O sea, lo que deberíamos hacer es tratar de imitar lo más posible todos estos ciclos naturales para que la naturaleza siga brindándonos esos servicios que nosotros necesitamos. Bueno, ahora, y con esto terminamos la primera parte, hacemos un descanso, si no se me duermen. ¿A qué llamamos sustentabilidad? ¿A qué llamamos desarrollo sustentable? Porque es un término que hace mucho que se usa, está muy vapuleado, todo el mundo habla de desarrollo. Tabalo hablaba de sustentabilidad, todo el mundo habla de que todos somos sustentables. Entonces, es lo mismo, digamos, ¿qué entendemos por ese concepto? Entonces, empecemos con el término desarrollo. ¿De dónde sale, a quién se le ocurre o de dónde surge el concepto de desarrollo? El concepto de desarrollo parte a partir de digamos, la Segunda Guerra Mundial para acá. O sea, tiene que ver con un concepto de reconstruir Europa en la posguerra. Entonces aparece en esa coyuntura política de Guerra Fría un orden internacional que estaba un poco signado por Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética, un concepto economicista ligado quizás a una política liberal, y ese concepto ha ido desarrollándose y cambiando sus significados a través del tiempo. Pero el origen del desarrollo es ese. Con esa concepción se acuña el término desarrollo. El que lo usa y que habla del tema del desarrollo fue Truman en el año 47, donde piensa que el desarrollo es el que puede acabar con el hambre y la miseria mundial, pero ¿cómo? Digamos. Y ahí sostiene esto, intensificando la producción, con esta fe ciega en lo tecnológico, en lo científico, modernizando estructuras. Esa era la visión que se tenía del desarrollo. Y este es otro autor, Sachs, Ignacio Sachs, que tiene, digamos, muchos trabajos hechos con respecto a la concepción del desarrollo, y él ahí lo que hace un comentario es a un discurso que hace Truman cuando era presidente, cuando abre las sesiones en el Congreso, donde por primera vez habla de países subdesarrollados. Él inventa esto de países subdesarrollados y países desarrollados, y para su concepción, el que era del subdesarrollado era porque no tenía la idea de desarrollo que tenían ellos en Estados Unidos, marcando ahí una diferencia con respecto a que, bueno, el
El que no viene, digamos, en la misma pista que nosotros, que viene un poco más lento, ese es subdesarrollado, con ese concepto de que el desarrollo era bueno en sí mismo, esa concepción. Y con un poco la visión esta que tenían los americanos. Después, a mediados de los años 80, se habla por primera vez del desarrollo sostenible o sustentable. O sea, aparece definido por primera vez en lo que se conoce como el informe Brundtland, que es un informe que se publica en el año 1987, donde se define el desarrollo sustentable como aquel que permite satisfacer necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Lo que no está muy claro y es ambigua esa definición es a qué entendemos por necesidades, que yo les decía antes. O sea, ¿qué entendemos por qué es tu necesidad? ¿Cuál es? ¿Es la misma que la mía? ¿Es la misma para cualquiera? ¿Es la misma para uno? O sea, esa es una discusión que es una definición que queda bastante ambigua en esta definición. En la misma época de los 80 aparece este trabajo que es bien interesante, que se llama Cuidar la Tierra, que se publica en diferentes idiomas, que está hecho, fíjense, por tres organizaciones bastante diferentes entre sí. El NUMA, que es la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UICN. La UICN también se había creado a mediados del siglo XX, y la UICN es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es una organización que está compuesta por gobiernos y por organizaciones no gubernamentales de casi todo el mundo. Una referencia de la UICN es la que hace, por ejemplo, la lista roja de las especies en peligro de extinción. Bueno, esas surgen de este organismo. Y WWF, que es la organización internacional del lobo del panda. Y este trabajo a mí particularmente me gusta, creo que fue un buen aporte en la década del 80, Cuidar la Tierra, y ellos hacen una crítica a esa definición de desarrollo sostenible del informe Brundtland, porque incluso ellos hablan de desarrollo, crecimiento, como si fuera todo lo mismo, y no es lo mismo. Desarrollo no es para nada lo mismo que crecimiento. Es como, digamos, nosotros, las personas, o sea, biológicamente, desde que nacemos, tenemos que tener, por supuesto, un crecimiento hasta que nuestro cuerpo madura. Después ya no seguimos creciendo, en todo caso, nos seguimos desarrollando. O sea, hay una diferencia entre el concepto de desarrollo y crecimiento. Y hasta ahí se utilizaba como sinónimo, que desarrollo es lo mismo que crecimiento, y no es lo mismo. Y en este trabajo ellos ensayan otra definición donde dice, bueno, en realidad desarrollo quiere decir mejorar la calidad de vida humana de las personas, pero sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que utilizar esos ecosistemas de manera tal que se puedan seguir regenerando. Como esta concepción del desarrollo era una concepción sumamente materialista y hasta el día de hoy muchas veces se sigue fijando si un país es desarrollado o no en función del Producto Bruto Interno, que si uno se pone a analizar qué medimos cuando medimos el Producto Bruto Interno, en realidad eso no es garantía de nada, más bien lo contrario, porque que haya un accidente en la ruta y se muera gente o que alguien tenga que hacer un tratamiento de cáncer, eso aumenta el Producto Bruto Interno. O sea, que crezcamos en el Producto Bruto Interno no es medida de nada. Entonces el desarrollo humano es un intento también que hace Naciones Unidas para humanizar de alguna manera estos indicadores y tener en cuenta otras cuestiones con el tema salud, educación, y bueno, este es otro índice que se buscan, digamos, para encontrar el índice de desarrollo humano. Y después aparece, por ejemplo, este economista, Amartya Sen, que después sacó el Premio Nobel de Economía, donde se le dan, digamos, giros de dejar de tener estas visiones materialistas, sino que empezar a verlo desde otro punto de vista, como por ejemplo que la pobreza
se identifica más con falta de libertad que con falta de recursos en sí. Entonces, ahí les puse, digamos, si quieren profundizar más de esto, estos son todas cosas que encuentran en internet. Hay 2 trabajitos de este economista sobre ética y desarrollo, el desarrollo como libertad, donde aparecen estos otros valores, es decir, bueno, la libertad, el poder decidir cosas, oportunidades, cuestiones sociales, buscando otra vuelta al concepto de desarrollo que no sea ligado únicamente a lo materialista. Y nosotros, una cuestión que nos hace sentir cómodos a la hora de decir cuándo podemos decir que algo es sustentable o no es sustentable, o definir qué nos imaginamos cuando decimos una sociedad sustentable, es estar pensándola en 4 dimensiones, y es decir, una dimensión ecológica, social, económica, y para nosotros importante es agregar una 4ª dimensión, que es una dimensión política. Entonces decir, bueno, realmente si nosotros decimos que un proyecto es sustentable o imaginamos una sociedad sustentable, tiene que cumplir estas 4 dimensiones. Si una sola no la cumple, y ya no es sustentable. ¿Y qué son cada una de esas? Bueno, la dimensión ecológica es esto, mantener la base de la naturaleza, lo que nos está dando, nos permite estos servicios, que sin esos servicios no sería posible nuestra vida sobre el planeta. Bueno, preservarlo, potenciarlo. La crisis ecológica está ligada directamente a que nosotros podamos sobrevivir en este planeta. Por lo tanto, la dimensión ecológica, por supuesto, tiene que ser una dimensión. Cuando hablamos de dimensión social, estamos pensando en cómo accedemos equitativamente a los bienes, no solamente en las generaciones presentes, sino también en las generaciones futuras. O sea, tenemos una cuestión de que tenemos que usar esta tierra para que después la puedan usar nuestros hijos, nuestros nietos y quienes vengan. Y tener también ese respeto entre géneros, entre culturas. Una dimensión económica, porque es cómo redefinir la actividad económica dentro de estos límites que nos imponen los ecosistemas, y estar pensando esas necesidades desde el punto de vista material e inmaterial también, porque hay un montón de otras cosas que hacen que nosotros busquemos, en definitiva, ser felices, y esa felicidad no se logra únicamente con la cuestión material, sino que con otras cosas como tienen que ver con las relaciones entre las personas, el disfrute, y eso también es parte fundamental de nuestra vida. Y bueno, que esas actividades económicas puedan ser, que se basen más en producciones locales, diversificadas, y que se adapten a las características de los ecosistemas de cada lugar. No siempre se puede hacer la misma actividad económica en cualquier lugar, porque el soporte es diferente. Y la dimensión política, que tiene que ver con la participación de las personas en la toma de decisiones, es decir, cómo nosotros definimos un futuro, cómo gestionamos los bienes, cómo pensamos estructuras de gobiernos que sean más descentralizadas, más democráticas, para que nosotros ciudadanos podamos opinar, podamos decidir, podamos organizarnos entre nosotros. O sea, lo que plantea es esto de que necesitamos resignificar las políticas, o sea, inventar nuevas prácticas, donde podamos tener más protagonismo en las personas, buscar alternativas. No me voy a detener en esto, pero también hay toda otra cuestión que diferencia sustentabilidad débil de sustentabilidad fuerte, y ahora hay otra cosa que es sustentabilidad súper fuerte, que, bueno, habla de algunas sutilezas que hay, o no sutilezas, son cuestiones en definitiva políticas, que hacen la diferencia entre sustentabilidad débil y fuerte. Tiene que ver con, sobre todo, qué tipo de economía, qué tipos de mercados, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del sector privado, qué indicadores vamos a tener en cuenta para garantizar esta sustentabilidad, qué tipo de vida nos estamos pensando en términos de bienestar, qué libertades tenemos. Entonces, bueno,
es para que sepan que hay toda otra gente pensando y discutiendo sobre esto. Y uno de los indicadores que se usan bastante ahora, lo que se denomina indicadores territoriales de sustentabilidad, que hay varios, pero el más conocido, y quizás ustedes han escuchado hablar, que es el de huella ecológica, que es un indicador que es en términos de superficie, es decir, bueno, cuánta superficie de territorio ecológicamente productivo hace falta para producir todos los bienes que nosotros necesitamos para vivir y además para poder absorber los residuos que generamos con nuestra actividad. Entonces eso se puede hacer un cálculo y calcular cuánta huella ecológica o cuánta superficie ocupamos cada uno de nosotros en el planeta. Entonces, bueno, una manera de calcularla es así, ahí está discriminada, o sea, superficie para comer, para vestirnos, para construir, para servicios y demás. Y eso nos indica que nosotros estamos sobrepasando, digamos, la superficie ecológica productiva que tenemos en el planeta. Fíjense que estamos en una tendencia que ya en el año, llegando cerca del año 2000, estábamos consumiendo recursos como si tuviéramos un planeta y medio, no un planeta solo, y tenemos una tendencia y estamos ahora en un punto de inflexión. O sea, nosotros seguimos con este estándar de producción y consumo que hace que necesitemos realmente 3 planetas tierras para vivir, o cambiamos radicalmente nuestra forma de producir y consumir para que nos podamos adaptar a estos límites que nos impone la naturaleza. Ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser que estemos consumiendo un planeta y medio si tenemos un solo planeta? Bueno, porque justamente estamos escaseando recursos. O sea, nosotros cada vez tenemos menos agua pura disponible, menos suelo, avanza la desertificación, estamos matando nuestros bosques. Eso significa que estamos como consumiendo este stock natural de bienes que tenemos en nuestro planeta. Por lo tanto, y cortamos en esta primera parte, y disculpen si los aburrí mucho, pero el desafío es decir, cómo nosotros nos mantenemos en un estilo de vida que no tiene que ser exactamente igual para todos, porque como somos diferentes, tenemos culturas diferentes, vivimos en climas diferentes, no tenemos por qué vivir todos homogéneamente exactamente igual, pero sí manejarnos entre un piso y un techo. O sea, si nosotros consumimos menos que ese piso, no vamos a estar cumpliendo la dimensión social de la sustentabilidad. ¿Qué es lo que sucede hoy? O sea, ¿cuántos millones de personas en el planeta no acceden ni a siquiera ese mínimo de bienes que le permitan una vida digna? Sin embargo, muchas otras personas que están allá arriba, muchas no, pocas, porque digamos hay más abajo y muchas menos arriba, pero que hacen un consumo despilfarrador y lo que están ahí no cumpliendo es esta dimensión ecológica de la sustentabilidad. Por lo tanto, digamos, el desafío para mantenernos en estos recursos que tenemos disponibles es decir, bueno, ¿cómo nosotros nos planteamos estilos de vida sustentables que hagan que podamos cumplir con esas 4 dimensiones de la sustentabilidad? Bueno, gente, hagamos un descanso. Gracias por la paciencia y seguimos después en la segunda parte. Bueno, hagamos una pausa. Hacemos un break de unos minutitos. Tenemos café, agua, té, mate y algunas cositas dulces que quieren picar y los que quieran tomar aire afuera. Amadores afuera.